Hola a todos, bienvenidos a mi canal de biología. Soy Francisco Bueno y te puedo ayudar a resolver problemas de genética y a realizar trabajos de biología. En esta serie de tutoriales vamos a plantear y resolver problemas de genética clásica y mendeliana, los problemas que se realizan en la educación secundaria obligatoria y en el bachillerato. Empezamos. Hoy vamos a resolver un problema con 5 características, un problema diferente, porque en lugar de tener características concretas como el color de la flor o el tamaño de las orejas, vamos a tener características que vamos a llamar A, B, C, D y E. Tenemos 5 características distintas y en este caso cada una con 2 alelos diferentes. Primera característica, 2 alelos, A mayúscula, A minúscula. La segunda, B mayúscula, B minúscula. La tercera, C mayúscula, C minúscula. La cuarta, D mayúscula, D minúscula. Y la última, la quinta característica, E mayúscula, E minúscula. Por tanto, este individuo es heterocigótico para las 5 características. Y lo primero que nos plantean y lo que vamos a resolver es cuántos gametos distintos se pueden producir. Pues bien, si tenemos en cuenta que en cada gameto va un alelo y solamente uno de cada característica, podemos pensar que si existiese solamente la primera característica, tendría gametos, espermatozoides, óvulos, granos de polen, en fin, de lo que se trate, dependiendo del tipo de individuo, del tipo de especie, pues tendríamos unos gametos con el alelo A mayúscula y otros gametos serían con el alelo A minúscula. Tendríamos, de hecho, solamente dos, pero tenemos más características. El gameto que lleva el alelo A mayúscula podrá llevar el B mayúscula. Por tanto, tendría un gameto A mayúscula, B mayúscula. Pero también puede ocurrir que el gameto que lleva el alelo A mayúscula lleve el B minúscula. Por tanto, un segundo gameto sería A mayúscula, B minúscula. Y lo mismo ocurre en el caso de que el gameto lleve el alelo A minúscula. Dicho de otra manera, si solamente existiesen dos características con 4 alelos distintos, podríamos formar 4 gametos diferentes. Este individuo podría formar 4 gametos diferentes. Y como vemos, las posibilidades se duplican a medida que aparecen características con 2 alelos distintos. Y en efecto, si consideramos la posibilidad de la tercera característica, que es o bien C mayúscula o bien C minúscula, pues tendríamos, por ejemplo, un gameto con los alelos A mayúscula, B mayúscula, C mayúscula. Pero también habrá gametos con los alelos A mayúscula, B mayúscula, C minúscula. Si consideramos que además tenemos información sobre una cuarta característica, que puede ser de mayúscula o de minúscula, las posibilidades, lógicamente, se duplican. Por ejemplo, habrá gametos que tengan los cromosomas con los alelos A mayúscula, B minúscula, C minúscula y D minúscula. En realidad, podríamos formar diferentes tipos de gametos. Pues bien, a partir de este momento sabemos que al considerar una quinta característica con dos alelos diferentes, las posibilidades se duplican. Esto ocurre con los gametos que llevan el alelo A mayúscula, pero lo mismo, exactamente lo mismo ocurre con los gametos que llevan el cromosoma con el alelo A minúscula. Si contamos todos los gametos, uno tras otro, veremos que tenemos, de hecho, 32 gametos diferentes. La proporción sale directamente si consideramos que cuando hay un solo gen con dos posibilidades distintas A mayúscula, A minúscula, tendremos dos gametos distintos. Si en cambio tenemos dos genes con 4 alelos en total diferentes, tendríamos 4 gametos distintos. Se van duplicando. Si tenemos 3 características y cada una de ellas con 2 alelos diferentes, tendríamos
2 elevado a 3 es igual a 8 gametos distintos. Es decir, podemos sacar una fórmula general para conocer el número de gametos diferentes que puede formar un individuo que tenga n genes y cada gen presente 2 alelos diferentes. Es decir, la situación que estamos analizando, que es un solo gen, 2 elevado a 1, 2 gametos distintos, que son 2 genes, 2 alelos distintos cada gen. 2 elevado a 2 igual a 4, 4 gametos diferentes. Que tengo 3 genes con 2 alelos cada uno, pues 2 elevado a 3 igual a 8. Que tengo 4, 2 elevado a 4, que es igual a 16. Y lo que nos preguntaban en este caso es un individuo que tiene 5 genes diferentes y cada uno de ellos tiene 2 alelos distintos. Pues entonces será 2 elevado a 5, que es igual a 32. Es decir, el individuo A mayúscula, minúscula, B mayúscula, B minúscula, C mayúscula, C minúscula, D mayúscula, D minúscula, E mayúscula, E minúscula, puede formar 32 gametos distintos. Para resolver la segunda pregunta, es decir, para encontrar la frecuencia de descendientes A mayúscula, minúscula, B mayúscula, B minúscula, C mayúscula, C minúscula, D mayúscula, D mayúscula, E mayúscula, E mayúscula, tenemos que considerar que los genes se comportan de forma independiente. Ya lo predecía la tercera ley de Mendel. Podemos, por tanto, pensar lo siguiente. Para cada gen, vamos a verlo con el primero, el que está determinado por la letra A, para cada gen, vamos a ver qué posibilidades existen en la descendencia. Si el progenitor es A mayúscula, A minúscula, B mayúscula, B minúscula, C mayúscula, C minúscula, D mayúscula, D minúscula, E mayúscula, E minúscula, y lo cruzamos con otro individuo genéticamente idéntico, ¿cuántas posibilidades existen de que los hijos sean A mayúscula, A minúscula? Pues bien, realizamos el cruzamiento como si solo se tratara de un gen. A mayúscula, minúscula por A mayúscula, minúscula nos va a dar, de hecho, 2 tipos de gameto cada descendiente y por tanto existen 4 posibilidades, aunque 2 de ellas se repiten. Es decir, los individuos serán A mayúscula, una cuarta parte, o bien A mayúscula, A minúscula, 2 cuartas partes, la mitad, o bien A minúscula, A minúscula. Y el mismo razonamiento podemos realizar para el gen B, para el gen C, para el gen D y para el gen E. En consecuencia, la probabilidad de que un individuo salga de este cruzamiento A mayúscula, A minúscula será 1, 2 entre 1, 2, 3, 4. 2 entre 4, es decir, 1 medio. La probabilidad de que salga B mayúscula, B minúscula, vemos que es exactamente la misma. Hay 2 posibilidades entre 4. Probabilidad 1 medio. De que salga C mayúscula, C minúscula, vemos que la situación es idéntica, 1 medio. De que salga D mayúscula, hay que tener en cuenta el cruzamiento, tenemos una posibilidad entre 4, por tanto será 1 cuarto. Y de que salga E mayúscula, también es 1 cuarto. En consecuencia, la probabilidad de que a partir de individuos con el genotipo O anterior surja un hijo A mayúscula, minúscula, B mayúscula, B minúscula, C mayúscula, C minúscula, D mayúscula, D mayúscula, E mayúscula, E mayúscula, será la probabilidad de que salga A mayúscula, A minúscula. Por la probabilidad de que sea B mayúscula, B minúscula. Por la probabilidad de que sea C mayúscula, C minúscula. Por la probabilidad que sea D mayúscula, D mayúscula. Y por la probabilidad de que sea E mayúscula, E mayúscula. Es decir, 1 medio por 1 medio por 1 medio por 1 cuarto por 1 cuarto. O lo que es igual 1 entre 128. Es igual a 0,007812.
la probabilidad de que aparezca este individuo es de tan solo el 0,78%. El segundo problema que vamos a resolver es similar. Nos indican dos genotipos diferentes en este caso. Nos dice que los genes son independientes. Siempre estamos suponiendo esto, que los genes son independientes, es decir, que no van en el mismo cromosoma. Ya veremos en otra serie de tutoriales qué ocurre cuando los genes se encuentran en el mismo cromosoma. Aquí suponemos siempre que son independientes. Es decir, el gen A se encuentra en un cromosoma diferente que el B y el B en un cromosoma diferente que el C, que el D o que el E. Bien, lo que nos plantean es qué proporción de la descendencia será genotípicamente como el primer parental y también qué proporción será genotípicamente como el segundo parental. Y lo mismo nos plantean con respecto a los fenotipos. Pues vamos a hacerlo. Planteamiento similar al del problema anterior. Tenemos que analizar qué probabilidad tenemos de que aparezca la primera combinación correspondiente al primer gen, al A. Queremos saber qué probabilidad hay de que el primer individuo que vamos a hacer sea como el primer progenitor, o sea, que tenga la combinación A mayúscula, A minúscula. Pues bien, vamos a verlo. Para que salga un individuo A mayúscula, A minúscula, atención, es diferente que en el problema anterior. Aquí tenemos tan solo dos posibilidades. Los hijos o serán A mayúscula, A minúscula o serán A minúscula, A minúscula. Por tanto, que salga A mayúscula, A minúscula será un medio. Las proporciones para A son de un medio. Vamos a hacerlo también para B. Para B vemos que en el cruzamiento de los parentales aparecen cuatro posibilidades. Los individuos podrán ser B mayúscula, la cuarta parte, B mayúscula, B minúscula, la mitad de ellos, o bien B minúscula, la otra cuarta parte. Lo mismo hacemos para C. Hay dos posibilidades. La mitad de los hijos serán C mayúscula, C minúscula, la otra mitad C minúscula, C minúscula. Para D hay cuatro posibilidades y para E solamente hay dos. Pues bien, vamos a plantearnos la proporción que esperamos de individuos como el primer progenitor. Será la probabilidad de que sea A mayúscula, A minúscula, un medio, por la probabilidad de que sea B mayúscula, B minúscula, otro medio, por la probabilidad de que sea C mayúscula, C minúscula, otro medio, por la probabilidad de que sea D mayúscula, D minúscula, otro medio, por la probabilidad de que sea E mayúscula, que es también un medio. Por tanto, la probabilidad de que sea como el primer padre es 1 entre 32, o lo que es lo mismo, 0,03125. El 3,12% de la descendencia será idéntica al primer progenitor. Si hacemos el mismo razonamiento con el segundo progenitor, da la casualidad de que las proporciones que nos van a salir son idénticas. Un medio para la combinación A minúscula, minúscula, un medio para la combinación B mayúscula, B minúscula, también es un medio para C minúscula, C minúscula, para D mayúscula, D minúscula y para E minúscula, E minúscula. Por tanto, la probabilidad de que aparezca un individuo como el segundo progenitor es también la misma, de 0,03125, el 3,12%. Vamos a ver la probabilidad de que aparezcan hijos fenotípicamente idénticos a los progenitores. Pues bien, para el primer parental, para que sea el fenotipo del primer parental, basta que esté el alelo A mayúscula, basta que esté el alelo B mayúscula, basta que esté el alelo C mayúscula, el D mayúscula y el E mayúscula. Por tanto, la probabilidad será un medio por 3/4. Hay que tener en cuenta que en el segundo caso, la segunda característica, tanto si es B mayúscula, como si es B mayúscula, B minúscula, en los dos casos, su fenotipo será B mayúscula. Por eso decimos 3 de cada 4 descendientes tendrán esta característica. Para que sean
para que tengan la característica C mayúscula, la probabilidad será 1/2. Para que tengan la característica D mayúscula, la probabilidad será 3/4. Y para que la probabilidad A de que aparezca un individuo con la característica E mayúscula es de 1/2. El producto de estas probabilidades nos da 9 entre 128, o lo que es igual 0,0703. Es decir, el 7,03% de los hijos serán fenotípicamente como el primer progenitor. Hacemos lo mismo para el segundo progenitor y si analizamos las probabilidades parciales, es decir, para el carácter A, el B, el C, el D y el E, encontramos que son las mismas que en el primer caso. Por tanto, la probabilidad de que aparezca un hijo en la descendencia con un fenotipo idéntico al segundo progenitor es también del 7,03%. En los próximos tutoriales hablaremos de alelismo múltiple.